crisis muy importante. Bueno, vamos a volver a la cuestión de lo que significa la política y lo que tiene que ver con el debate que hay en la Cámara de Diputados, y vamos a hablar con Agustín Rombolá, que es presidente de la Juventud Radical. Agustín, ¿qué tal? Un gusto de verte y de escucharte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo se está percibiendo esto en la Unión Cívica Radical, porque en realidad el gobierno, cuando decide abrir el juego, prácticamente descarta el peronismo, o cierto peronismo, más relacionado con el kirchnerismo, quizás, pero sí abre canales con el peronismo de Córdoba, con la Unión Cívica Radical, con el pichetismo, en fin. En el caso de la Unión Cívica Radical, ¿qué es lo que va a acompañar y qué no de la ley ómnibus? Bueno, a ver, mira, la Unión Cívica Radical, como el resto de los partidos, está construyendo una identidad propia que tiene que ver con acompañar al pueblo, con acompañar a los trabajadores, con estar al lado de los jóvenes que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires están rescindiendo sus contratos de alquiler por este DNU autoritario, empobrecedor y entreguista al que estamos sometidos, por estar al lado de los jubilados, que les quieren sacar la fórmula de movilidad jubilatoria y reemplazarla por un sistema completamente discrecional y antidemocrático que se base solamente en los principios de sustentabilidad económica, por lo cual, para ponerlo en palabras más accesibles si se quiere, si Milei dice no hay plata, podría tranquilamente dejar de aumentarle la plata y el poder adquisitivo a los jubilados, con lo cual el radicalismo tiene un gran camino para explorar en la defensa de esas enormes mayorías que nunca están del todo representadas, lamentablemente, en estas discusiones. Y por el otro lado también tenemos el gran desafío, y se ve sobre todo en el bloque radical, pero también en el resto de los bloques que componen partidos nacionales, de sintetizar las distintas identidades de las distintas provincias con las que compartimos preceptos determinados, con las que tenemos una identidad democrática, custodia de las instituciones y republicana muy fuerte, pero que por supuesto alberga diferencias, ¿no? Y que en ese encuentro de las diferencias es en donde vamos a construir una cuestión alternativa. Agustín, por supuesto que mi postura... quiero preguntarte por tus correligionarios. No todos piensan de la misma manera. Vos sabés que la Unión Cívica Radical tiene un abanico de gente que está, no sé, yo te diría más a la derecha, que en realidad no tiene mucho que ver con lo que vos decís. Yo podría citar, por ejemplo, el gobernador de Mendoza, Cornejo, ¿no? Sí, a ver. Por poner un ejemplo, ¿no? Después está, qué sé yo, tener referentes en Córdoba, el caso de Negri. Bueno, en fin, ¿cómo ves vos? ¿Cómo advertís vos este abanico que hay dentro de la Unión Cívica Radical? Mira, yo creo que peronismo y radicalismo son movimientos más que partidos, no son identidades de la Argentina. Y como tales, representan a distintos espectros de la política y a distintas identidades dentro de lo que podría llamarse clásicamente izquierda, centro derecha y derecha, ¿no? Me parece que nos unen muchas más cosas a las que nos separan, pero sobre todas las cosas que me parece interesante remarcar, me parece que tenemos una cuestión popular muy importante que atender acá, que excede hasta la izquierda y la derecha. Acá no hay una cuestión de ideología. Acá cuando hablamos de que los jubilados van a dejar de tener aumentos, de que los jóvenes no van a poder alquilar o van a tener que ralentizar sus estudios o su proceso productivo mediante la cancelación de sus emprendimientos o de sus comercios, cuando hablamos de que la clase media no va a poder sostenerse como tal porque le aumentó la nafta, le aumentó el transporte público, le aumentó las tarifas, probablemente varios se quedaron sin trabajo. Cuando pasa todo eso, no hay izquierda y derecha, hay una agenda clara de la representación del pueblo. Que no te escuchamos más. Hay un problema con el audio. ¿Escuchás? Ahí te escucho. Lo último no te escuché. Te decía que cuando hablamos de estas cuestiones de cercenar los derechos de los jubilados, de los jóvenes, de la clase media, con todos los aumentos que estamos viviendo, con el ajuste feroz que se está haciendo, con los puestos de trabajo que se están perdiendo, no hay una agenda de izquierdas y derechas posibles. Hay una agenda de defender a esas mayorías que no intervienen en todas las aristas de los poderes que no se votan, porque cuando hablamos siempre de concentración de poder en Argentina, solo hablamos de poder político, ¿no? Pero no hablamos nunca del poder económico, del poder financiero, del poder mediático, todos esos lugares en donde no se vota. Pero vos parecés peronista como hablás, no parecés radical.
No, es que No sé, qué sé yo, me parece la que... dicotomía no es peronismo y radicalismo. La dicotomía acá es estar a favor del pueblo, de esa gran mayoría, de ese 99% de la gente que no está bien representada, o estar a favor de los poderes concentrados de la República Argentina. Es ser la voz del jubilado, ser la voz del emprendedor, ser la voz de la clase media, ser la voz de las clases vulnerables, o ser la voz de Sturzenegger, Caputo y Javier Milei. Vos sabés Esa que... es, en eso nos sí. estamos debatiendo hoy. Vos sabés que la cuestión de, yo lo decía hoy, el nuevo secretario de Comercio Interior, o secretario de Comercio, como le gusta llamarse ahora, acaba de descubrir que hay, lo dijo hoy, que hay empresas monopólicas en el área de limpieza e higiene personal. Él dijo, hay dos grandes empresas y uno cuando va al supermercado, digamos, todos los productos, por más que tengan una marca diferente, son de esas dos grandes empresas. Parece que descubrió la pólvora. No, y lo que en realidad este es uno de los graves problemas que tiene la República Argentina. Por eso, digamos, cuando vos vas a otros países, como en el caso de Estados Unidos, ves en una misma góndola 10 productos o 10 marcas diferentes, pero de verdad 10 marcas diferentes, donde entre ellas compiten con los precios. Entonces a mí sí eso me interesa, como le interesa a la gente que está en su casa. Pero bueno, mientras siga la concentración monopólica que vos planteás, y que también en algún sentido planteaba el gobierno anterior y no la pudo terminar, esto está claro. No, pero este presidente en Davos habló a favor de los monopolios. Bueno, Una claro. de las razones por las cuales Claro. fue claramente denostado por la comunidad económica internacional fue porque en un mercado y en un mundo de libre empresa y libre comercio, los monopolios es el principal enemigo a erradicar, que es lo que está cuidando Javier Milei acá. Acá tenemos que tener muy claro algo. Cuando nos hablan de desregulación y de libertad, lo único que nos está diciendo Javier Milei es sumisión y regulación en favor de los poderes enquistados de la República Argentina. Y te lo vuelvo a aclarar, por ejemplo, con la ley de alquileres. Esto. Cuando acá desregulamos una ley que funcionaba muy mal, es cierto. Dicho esto, cuando desregulamos y cuando derogamos la ley de alquileres, ¿qué pasó? Se vieron favorecidos los propietarios, se vieron favorecidas las personas que viven de renta. Entonces es una regulación en favor de los propietarios, no fue una desregulación. Acá sigue habiendo regulaciones. En realidad, derogar leyes no implica favorecer, no implica dejar de favorecer a algún sector, implica favorecer a los más poderosos. En un estado anárquico, aunque Milei no es un anarquista, Milei es una persona que viene a cederle la soberanía argentina, a ceder el poder político, a ceder los factores productivos de la República Argentina a distintas corporaciones. Eso no es anarquismo. Milei es una persona que viene a regular en favor de los poderosos. Nosotros, como representantes del poder político, representantes de la mayoría, tenemos que ejercer el contrapeso. No somos socialistas, no somos comunistas, simplemente no creemos. ¿A vos te gustaría, vamos a hacer un ida y vuelta medio rapidito, ¿a vos te gustaría ver un presidente más, no tan en campaña, te gustaría ver un presidente más en el centro, más parado en el medio, distribuyendo juego y no perdiendo de vista a todos los sectores de la sociedad, ¿no es cierto? ¿Te gustaría eso? Con que deje de tuitear, ya me cansaría. No, bueno, pero te lo pregunto porque en realidad también hay mucho de esta cuestión, porque corregir no está mal. Si uno se equivoca y corrige, no está mal. Como por ejemplo lo que pasó con YPF. Viste que ahora se corrigió y ya se adoptó la medida en el Congreso. Bueno, el Congreso lo no que es suficiente igual, ¿eh? No estoy diciendo que sea suficiente. Con 40 empresas las cuales se encuentra... No, pero espera, Agustín. No vaya más rápido, no vaya tan rápido. Lo que no estoy diciendo es que sea suficiente. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo de que es un claro ejemplo de lo que significa corregir y crear consenso. Totalmente. Porque me parece que lo que se busca hoy como sociedad para tratar de madurar es eso. Me parece que ese es el... Te pregunto, ¿ese es el presidente que querés ver vos? Digo, un presidente de consenso, ¿o no? Sí, es la democracia que quiero. Digo, no puede ser que tengamos una persona en el Poder Ejecutivo o un vocero, triste vocero, que se jacte de no negociar. Esto no es una película de Estados Unidos que hay un vocero que dice no negociamos con terroristas. Esto es política. La política es construcción de consenso. Eso es lo que nosotros acordamos hace 40 años. Cuando uno niega el interés de una persona que la constituye como par y que la constituye como representativa de un sector social y tiene que negociar con esas personas, ahí es cuando la política toma
valía, ahí es cuando la democracia cobra vida. Y eso también hago una profunda autocrítica, porque por mucho tiempo nosotros mismos, los que hicimos política, si quiere, de la forma tradicional, hemos incitado este discurso de no podés hablar con tal porque sos un traidor, no podés negociar con el otro porque vas a entregar tal cosa. Ese fue un grave error. Hay que dejar de sobreactuar la enemistad y empezar a sobreactuar la amistad, la cultura de la amistad a la hora de hacer política, porque después creamos ese tipo de monstruos. Te voy a preguntar... De periodistas, de perseguir disidencias. Sí. Te voy a preguntar, yo no sé, ¿tiene alguna pregunta? Si no, yo le hago una más. No, por favor. ¿Tenés? No, dale. En relación a lo que estaban diciendo, ¿no? Por un lado se escucha a un Javier Milei diciendo coimeros, idiotas útiles, y por el otro se ve un posible acuerdo. Entonces, la verdad que, como bien decía, está bueno esto de los consensos, está bueno escuchar las voces. No hay que ser, digamos, un presidente autoritario, esto sale así o así, porque obviamente que en el medio quedan un montón de variables, como por ejemplo que hablamos recién de la cultura, que tuvieron que ser escuchados las voces de quienes están dentro de la cultura para que se entienda que se estaba haciendo todo mal. Claro. Entonces, la verdad que es contradictorio también, ¿no? El mensaje que da el presidente de coimero y después de, bueno, empecemos a negociar. Agustín, ¿qué pensás vos? Te agrego una contradicción más porque me parece muy interesante lo que planteas. Es contradictorio pretender ser una oposición republicana y dialoguista y votarle a favor del artículo 1 del proyecto de ley ómnibus que constituye el cierre en los hechos del Congreso de la Nación. Porque ahí no va a haber ni oposición ni diálogo. Si uno quiere ser oposición dialoguista u oposición republicana, tiene que mantener abierto el Congreso. Y la forma de mantener abierto el Congreso es rechazando de plano el otorgamiento de los superpoderes en virtud de la emergencia, de las distintas emergencias que plantea la ley, a Javier Milei. Porque una vez que vos le das superpoderes, aunque sea por 2 años, por 1 año, por 15 minutos, es una persona que se arroga la suma de poder público. Bien. Por ende, es el cierre del Congreso Nacional. Agustín. Por ende, es el final de la democracia tal y como la conocemos. Eso tiene que hacer una oposición responsable. Te pregunto, ¿vos tenés una buena opinión de Lustó, del actual presidente de la Unión Cívica Radical? ¿Te gusta él como presidente de la Unión Cívica Radical? Entré a militar por él, entré a hacer política por él en el año 2013 del radicalismo y ahora es el referente de la línea en la que milito. Bueno, estuvo con nuestro compañero, con el Gato Silvestre, la gran estrella del canal, estuvo con nosotros y nos dio un reportaje. Vamos a escucharlo un minuto. La ley ómnibus. Esa ley tiene una filosofía detrás que es una desprotección cada vez más grande del individuo frente a otros poderes. Te puedo dar ejemplos concretos. Frente, no sé, a las tarjetas de crédito y lo que te cobran. Frente al sistema de salud. Las prepagas, que es un drama social. Frente a los alquileres. En materia penal. ¿Sí? No es solamente esto de que se avala el uso de la fuerza, ¿sí? Sino que además dice en el proyecto de ley que las familias, inclusive en caso de fallecimiento, y aún si es en situación de huida, es decir, un tiro por la espalda, las familias no pueden ni recurrir a la justicia. En materia de defensa de la competencia, donde lo que hace es permitir que haya más monopolios. Claro. Sacar todo. Entonces, yo no veo ningún ámbito en materia de ley de tierras, en materia ambiental, no veo ningún ámbito donde la concepción que está detrás es restrinja, uno más, la eliminación de los límites al financiamiento político por parte de las empresas. Que lo que van a hacer es que las empresas tengan más poder en las decisiones políticas y en las decisiones de política pública de todo ámbito, en cualquier ámbito que se te ocurra. Bueno, una reflexión sobre esto y fundamentalmente cuál es tu visión para los próximos 60 días, digamos, ¿no? Porque, no sé, viste, el tema aumentos, el tema precios, es el tema que más preocupa a la gente hoy por hoy en la calle. Bueno, por supuesto que comparto con cada una de las palabras de Martín. Me parece que hoy en la política la persona que más precisa tiene la mirada sobre el proyecto de ley y sobre el DNU. Yo creo que los dos proyectos tienen como corazón y como motor una extranjerización de los factores productivos, por ejemplo, la ley de suelo, la ley de suelo que pretenden derogar, tiene una concentración intensificada aún más del poder económico, apunta a una precarización laboral, deja a la merced de los poderes concentrados que te mencionaba antes, a los jubilados, a la clase media, a los jóvenes. Entonces me parece que por esa razón
y encima son tratados inconstitucionalmente y de forma ilegítima, digo. Un proyecto de 600 artículos que se ha tratado en solo 3 comisiones y que después aduzcan cuestiones de tiempo de organización para sancionarlo más rápido, es claramente ilegítimo, es claramente contradictorio con la esencia y con la finalidad de los procedimientos de sanción de leyes, sobre todo leyes fundacionales como esta. Entonces, me parece que tanto por la forma como por el fondo, el DNU y el proyecto de ley tienen que ser rechazados en su totalidad. No tengo ningún tipo de dudas con eso, por este motor que te digo, profundamente autocrático, entreguista y empobrecedor, y sobre todas las cosas, además, porque es contrario a los intereses del pueblo argentino. Y después con lo otro que me preguntabas, que tiene que ver con los ajustes, que tiene que ver con la cuestión del abandono absoluto a quien trabaja, a quien emprende, a quien pretende un futuro promisorio en la República Argentina. Bueno, creo que hay algo claro acá. Javier Milei odia a la República Argentina, odia a los jóvenes argentinos, odia a los jubilados argentinos, odia al empresario argentino, por eso nombra a Elon Musk en su cadena nacional y no nombra a un empresario nacional, que también estaría mal que mencione a un empresario nacional, pero por lo menos estaría a favor de algún argentino. Y por esa razón, yo creo que, porque también él ha demostrado ser un obediente empleado de aquellos poderes concentrados que en gran medida responden a otros intereses que no son los consecuentes con la patria, con una continuidad y con un desarrollo de la democracia argentina. Por esa razón hay que oponérsele en la calle, en el Congreso, en el Poder Judicial y en todas las instituciones en las que el pueblo argentino pueda funcionar de contrapeso para mí el mayor, la peor noticia desde la desde la caída de la dictadura hasta acá para la democracia argentina, que es la presidencia de Javier Milei. Nosotros tenemos que oponernos a eso. Tenemos que ser la voz de los jóvenes, la voz de la clase media, la voz de los trabajadores, que va a ser la voz de la democracia. Gracias, Agustín. Agustín Rombolá, un abrazo grande, muy amable. Agustín Rombolá es el presidente